Antes de cerrar la semana, el análisis de lo que hemos vivido cuando bancos centrales, preocupados por la escalada inflacionaria, han tenido que apretar agresivamente sus tasas de interés de referencia. Ejemplos: el Banco Central de Brasil, el Banco de Suiza, por cierto, y la Reserva Federal estadounidense. Y tendremos más la próxima semana, incluido el Banco Central de México. Queremos cerrar la semana con Jorge Suárez Vélez desde Nueva York. Me da mucho gusto saludarte y hacer sentido de lo que hemos estado viviendo y lo que veremos con esta respuesta de los bancos centrales, que en el caso, por ejemplo, de la Reserva Federal, incluyó un recorte en la expectativa de crecimiento de la economía estadounidense este año, Jorge. Hola, Gaby. Sí, creo que esto es probablemente el aspecto del alza en tasas que no está siendo del todo incorporado, digamos, en los análisis de la gente. Creo que se habla de la posibilidad de una recesión en algún momento en Estados Unidos, pero creo que algo que tenemos que analizar es que esta alza generalizada que veremos en tasas de interés por parte de los bancos centrales de todo el mundo va a generar un entorno de menor crecimiento económico, pero aparte hay que subrayar que esto está ocurriendo cuando China está enfrentando una situación particularmente complicada. El encierro que hubo de quizá alrededor de 350 millones de chinos debido a el surgimiento de Omicron en ese país, combinado con la baja efectividad de las vacunas chinas y con la baja inmunidad de rebaño debido a que habían tenido cierto éxito en contener las primeras olas de la pandemia, pues esto presenta un escenario que podría ser de mucho menor crecimiento económico a nivel mundial. Recordemos que solamente China entre 2014 y 2019 generó casi 30% del crecimiento del mundo. Entonces, algo que hay que considerar es que viene un entorno donde va a ser más difícil crecer, donde va a ser más difícil hacerse de capital, donde va a haber que pagar más por las deudas y donde probablemente el consumo podría acabar siendo afectado por el nuevo entorno que estaremos viviendo. Entonces, de lo que hablamos es una población, digo, generalizando, por supuesto, población encerrada, no podía salir, se libera, aunque China es una excepción, por las vacunas de COVID-19, todo el mundo quiere salir, comprar quizá menos artículos, pero sí quizá comprar más servicios, y llega esta crecida de precios y viene la inflación. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cuál va a ser el motor de crecimiento? Creo que dentro de esta secuencia que dijiste, Gaby, creo que sabíamos lo que estaba pasando con respecto a la pandemia y sabíamos que eventualmente se normalizarían los elementos que contribuyen a la inflación, particularmente disrupción en el mercado laboral, esta repentina escasez de cosas por interrupciones de cadena de suministro y este aumento en la demanda por cosas también de la gente que estaba encerrada. Pero lo que sí realmente le dio la puntilla a esta situación es el hecho de que la invasión en Ucrania generó un incremento en precios energéticos y un problema también en la cadena alimentaria por los millones de toneladas de granos que siguen en Ucrania sin poder salir por el control ruso de los puertos. Entonces, lo menciono esto porque el primer tema que genera incertidumbre hoy para poder hablar de crecimiento es cuánto va a durar este conflicto en Ucrania, qué es lo que sigue, se puede agravar, que podría haber un embargo sobre el gas ruso. Todas estas preguntas están hoy en el aire. ¿Qué podría generar crecimiento a corto plazo? Es un poco más difícil de contestarlo. A mediano y largo plazo yo me mantendría razonablemente optimista, porque lo que sí es un hecho es que estamos inmersos en una revolución tecnológica de enorme alcance que va a cambiar patrones de cómo consumimos, de cómo nos mantenemos sanos, de cómo nos entretenemos, y eso va a generar enorme actividad económica y potencialmente también enorme productividad, pero el problema está más en los plazos más cortos. En este escenario descrito por ti, Jorge, la condicionante sigue siendo el asunto de debate. Sí y solo sí los gobiernos reconocen y coinciden en que este es el diagnóstico y este es el problema y hay que resolver. Es decir, entre los que no tienen los medios tecnológicos y los que sí lo tienen para estudiar, para trabajar, etcétera.
Quiero terminar esta conversación, por lo tanto, Jorge, los bancos centrales están de plano sacrificando crecimiento económico para combatir la inflación, los gobiernos quizás sacrificando pues sus déficits y las arcas para ayudar y ponerle un piso con subsidios a la población para alimentos y medicinas, alimentos y gasolina, pero viene el sector privado aquí y todos nuestros caminos de conversación nos llevan al sector privado, Jorge. Sin lugar a duda, Gaby, y yo creo que ahí también hay algunas tendencias que son peligrosas. Particularmente estamos viendo que las disrupciones en cadenas de suministro están llevando a que se generen redundancias y se regionalicen cadenas de suministro, lo cual no necesariamente está mal, pero de repente esto fomenta también cierto aislacionismo, cierto nacionalismo y cierto proteccionismo, que son elementos que pueden ser muy dañinos para la actividad privada. Entonces, ciertamente vienen meses que van a ser complicados, y nada más en lo que decías en cuanto a los bancos centrales, parecería que esta acción tan determinante de los bancos centrales, que lo que intenta es que no se arraigue esta presión inflacionaria, y eso está todavía por verse si se va a lograr o no. Parecería que no están teniendo, no están tubeando para tomar las medidas, pero ciertamente estamos en una situación poco convencional por el COVID y por la invasión. Claro, pues otra crisis más que nos toca analizar juntos, lo cual es un privilegio. Te agradezco, Jorge, como siempre. Para mí más, Gaby.